La noche del 27 de diciembre de 2024, mientras la mayoría del mundo dormía sin sospechar nada, ocurrió un hallazgo que encendió discretamente las alarmas de la comunidad científica internacional. En Chile, el sistema automatizado Terrestrial Impact Last Alert System barría el cielo nocturno como cada noche, buscando pequeñas anomalías luminosas que pudieran delatar la presencia de objetos cercanos a la Tierra. De pronto, uno de esos puntos se movió de una forma que no encajaba con ningún patrón conocido. El software reaccionó de inmediato y lanzó una alerta automática que obligó a los astrónomos a interrumpir todo lo demás. Al analizar las imágenes, los especialistas distinguieron una diminuta mancha desplazándose con rapidez junto a nuestro planeta. En un primer momento, los cálculos parecían tranquilizadores, ya que el objeto daba la impresión de alejarse, perdiéndose poco a poco en la oscuridad del espacio. Sin embargo, al refinar los datos, surgió una realidad inquietante. El asteroide no estaba huyendo, sino describiendo una órbita compleja que con el tiempo lo traería de regreso hacia la Tierra. Esa conclusión bastó para que se activaran protocolos de seguimiento a escala global. Los principales observatorios del mundo giraron sus telescopios hacia el nuevo visitante, mientras equipos de científicos ajustaban modelos matemáticos para estimar su trayectoria futura. Pronto se hizo evidente que no se trataba de un simple paso cercano, como ocurre con la mayoría de los asteroides. Las simulaciones indicaban que este cuerpo celeste podría acercarse peligrosamente en el futuro, lo que generó una creciente sensación de urgencia entre los expertos. El objeto recibió la designación oficial de 2024 IR4 y desde ese instante se convirtió en un foco constante de atención. Las primeras estimaciones señalaron que su tamaño oscila entre 130 y 300 pies de diámetro, dimensiones suficientes para provocar una destrucción localizada significativa si llegara a impactar. Esa combinación de cercanía y tamaño encendió la imaginación de muchos y sembró inquietud en otros. Esto es solo el comienzo de una historia que se volverá cada vez más tensa y reveladora. Así que mira el video hasta el final y cuéntame en los comentarios qué piensas sobre esta amenaza espacial y sus posibles consecuencias. Tras la identificación inicial, los cálculos comenzaron a afinarse y los datos fríos sustituyeron a las primeras impresiones. Los astrónomos determinaron que, en ese momento, el asteroide 2024 OIR4 se encontraba a una distancia aproximada de 27 millones de millas de la Tierra, una cifra que podría parecer enorme para el público general, pero que en términos astronómicos no ofrecía una sensación real de seguridad. Lo verdaderamente inquietante apareció cuando las simulaciones revelaron que el 22 de diciembre de 2032 el objeto realizará un acercamiento extremadamente cercano, pasando a unas 66.000 millas de nuestro planeta, una fracción mínima de la distancia que nos separa de la Luna. Esa proyección fue suficiente para que los científicos lo clasificaran como un objeto potencialmente peligroso, una categoría reservada para asteroides que no solo se acercan a menos de 4,6 millones de millas de la Tierra, sino que además poseen un tamaño capaz de causar daños graves en caso de impacto. En este punto, las probabilidades comenzaron a ocupar el centro del debate, porque aunque el riesgo absoluto seguía siendo bajo, no era despreciable. Algunos modelos estadísticos indicaron una probabilidad de impacto de 1 entre 83, mientras que otros cálculos más conservadores elevaron ese riesgo hasta 1 entre 48, cifras que no se suelen asociar a objetos de este tamaño. David Rankin, ingeniero y cazador de asteroides de la Universidad de Arizona, explicó públicamente que se trataba de una de las probabilidades de impacto más altas jamás registradas para una roca espacial de dimensiones significativas. Aún así, subrayó que estas estimaciones iniciales pueden cambiar de forma drástica con nuevos datos. El problema es que el tiempo juega en contra, ya que a medida que IR4 se aleje de la Tierra, los astrónomos perderán la capacidad de observarlo con telescopios terrestres. Entre abril de 2025 y junio de 2028, el asteroide estará demasiado lejos y débil para ser seguido desde la superficie, lo que obligará a depender únicamente de observatorios espaciales como el telescopio James Webb o futuras misiones diseñadas para rastrear objetos cercanos a la Tierra. Durante esos años, la humanidad sabrá que existe un posible riesgo,
pero tendrá información limitada para reducir la incertidumbre, creando un periodo de espera tenso y lleno de especulación científica. El siguiente momento verdaderamente decisivo en la historia de 2024 IR-4 no llegará de inmediato, sino tras varios años de incertidumbre y observaciones limitadas. Los astrónomos explican que la próxima gran oportunidad para comprender el peligro real aparecerá cuando el asteroide vuelva a entrar en una zona del espacio donde pueda ser observado con mayor precisión desde la Tierra. Ese regreso al alcance de los instrumentos terrestres marcará una etapa crítica, porque permitirá corregir los márgenes de error acumulados durante el largo periodo en el que el objeto permanecerá prácticamente invisible. Cuando IR-4 reaparezca dentro del rango de observación, los científicos no se limitarán a seguir un simple punto luminoso en el cielo. En ese momento, medirán con mayor exactitud su tamaño real, su velocidad, su rotación y, sobre todo, su trayectoria definitiva. También intentarán determinar su composición, ya que la diferencia entre un asteroide rocoso y uno metálico puede significar un cambio radical en los escenarios de riesgo. Cada nuevo dato ayudará a responder la pregunta que aún permanece abierta: si este cuerpo celeste pasará de largo o si existe una posibilidad real de colisión. Los expertos señalan que, en casos anteriores, objetos inicialmente considerados peligrosos terminaron siendo descartados como amenaza tras nuevas observaciones. Sin embargo, también advierten que confiarse demasiado pronto sería un error. La historia de la astronomía demuestra que pequeñas variaciones en la órbita, casi imperceptibles al principio, pueden traducirse en grandes diferencias con el paso de los años. Por eso, el regreso de IR-4 a la vista de los telescopios será observado con una atención casi obsesiva. A partir de esos datos refinados, las agencias espaciales podrán evaluar si es necesario activar planes de defensa planetaria o si bastará con seguir monitoreando el asteroide como una curiosidad científica más. Hasta entonces, la humanidad se encuentra en una especie de pausa incómoda, sabiendo que una roca viaja silenciosamente por el espacio, mientras el reloj avanza hacia el año 2032. Para comprender qué podría significar realmente la llegada de un asteroide como 2024 IR-4, los científicos suelen mirar hacia el pasado, a un suceso histórico que aún hoy provoca escalofríos por su magnitud. Más de un siglo atrás, en una región remota de Siberia, ocurrió uno de los eventos cósmicos más poderosos jamás registrados en la historia moderna, un episodio que sirve como referencia directa para evaluar los riesgos actuales. En la mañana del 30 de junio de 1908, testigos en la zona de Tunguska relataron haber visto una bola de fuego cruzando el cielo al amanecer. El objeto brillaba con una intensidad superior a la del Sol y avanzaba a una velocidad impresionante antes de detonar en el aire, muy por encima del suelo. Lo que siguió fue una explosión colosal que liberó una energía estimada entre 10 y 15 megatones, una potencia comparable a miles de explosiones nucleares concentradas en un solo instante. La onda expansiva arrasó más de 830 millas cuadradas de bosque, derribando y quemando alrededor de 80 millones de árboles como si fueran simples cerillas. La fuerza del estallido fue tan extrema que generó un sismo equivalente a 5 en la escala de Richter y se registraron perturbaciones atmosféricas a miles de kilómetros de distancia. A pesar de la devastación, no se formó un cráter, lo que llevó a los científicos a concluir que el asteroide se desintegró en la atmósfera antes de impactar el suelo. Los estudios posteriores sugieren que el objeto de Tunguska estaba compuesto por un material rocoso relativamente frágil, lo que permitió que explotara en el aire y evitara un impacto directo contra la superficie terrestre. Este detalle resulta crucial al comparar aquel evento con la amenaza potencial de IR-4, ya que las primeras estimaciones indican que también podría tratarse de un asteroide rocoso, capaz de producir un estallido aéreo similar si entrara en nuestra atmósfera. Aunque las comparaciones con el evento de Tunguska ayudan a dimensionar el peligro, los astrónomos advierten que no todos los asteroides se comportan de la misma manera al entrar en la atmósfera terrestre. En el caso de 2024 IR-4, todavía existe una gran incógnita sobre su composición interna, un factor que puede cambiar por completo el escenario. Si bien muchos indicios apuntan a que podría ser un asteroide rocoso,
Los científicos no han descartado la posibilidad de que se trate de un cuerpo metálico, mucho más denso y resistente. Un asteroide metálico, compuesto principalmente de hierro y níquel, puede atravesar la atmósfera con una pérdida mínima de masa, soportando presiones y temperaturas extremas sin desintegrarse. Esto significa que, en lugar de explotar en el aire como ocurrió en Tunguska, podría impactar directamente contra el suelo, liberando su energía en un punto concreto. Las consecuencias de un impacto así serían radicalmente diferentes, con una destrucción concentrada y un daño físico permanente sobre la superficie del planeta. Para entender este tipo de impacto, los científicos suelen citar un ejemplo muy conocido en Estados Unidos, el cráter de Arizona, también llamado Meteor Crater. Esta enorme cicatriz en la Tierra se formó hace aproximadamente 50.000 años, cuando un meteorito metálico de hierro y níquel colisionó con el desierto a gran velocidad. El resultado fue un cráter de casi 2 kilómetros de ancho y más de 170 metros de profundidad, acompañado de una explosión cuya energía se estima en decenas de megatones de TNT. Si UR4 resultara ser metálico, su tamaño podría ser suficiente para crear un cráter de dimensiones comparables, alterando el paisaje de manera instantánea. Millones de toneladas de roca y tierra serían expulsadas a la atmósfera, cayendo posteriormente en forma de lluvia incandescente sobre áreas situadas a varios kilómetros del punto de impacto. Este tipo de escenario es el que más preocupa a los expertos, porque combina una explosión inicial devastadora con efectos secundarios prolongados. En el escenario más extremo, si 2024 UR4 llegara a impactar directamente contra tierra firme, las consecuencias para la región afectada serían inmediatas y devastadoras. Los científicos explican que, en el momento del choque, la energía liberada sería tan intensa que se formaría una bola de fuego capaz de vaporizar todo en un radio de entre 3 y 5 millas alrededor del punto de impacto. Edificios, bosques, infraestructuras y cualquier forma de vida quedarían reducidos a cenizas en cuestión de segundos. El suelo mismo se comportaría como un fluido durante el impacto, levantando millones de toneladas de roca fundida y polvo que serían expulsadas a gran altura. Esa nube incandescente se expandiría rápidamente, oscureciendo el cielo y provocando una lluvia de escombros calientes que podría extenderse a decenas de kilómetros. En áreas más alejadas, la onda expansiva rompería ventanas, derribaría estructuras débiles y causaría incendios secundarios alimentados por el calor extremo. Si el impacto ocurriera cerca de una falla tectónica, la liberación súbita de energía podría desencadenar terremotos locales, enviando fuertes sacudidas a regiones densamente pobladas. El destello inicial sería visible a cientos de kilómetros de distancia, seguido por un estruendo comparable a múltiples explosiones simultáneas. Incluso quienes se encontraran lejos del punto de impacto sentirían la vibración del suelo y escucharían el rugido de la atmósfera al ser comprimida violentamente. Este tipo de evento no significaría el fin del mundo, pero sí representaría una catástrofe regional sin precedentes en la era moderna, obligando a evacuaciones masivas y a una reconstrucción que llevaría décadas. El impacto de UR4 sería un recordatorio brutal de la vulnerabilidad de la civilización frente a los fenómenos cósmicos. El impacto de 2024 UR4 en el océano no sería una alternativa tranquilizadora, sino un escenario diferente con riesgos igualmente alarmantes. Los científicos señalan que la mayor parte de la superficie terrestre está cubierta por agua, por lo que la probabilidad de que un asteroide caiga en el mar es considerable. En ese caso, la enorme velocidad del objeto al entrar en contacto con el océano provocaría una liberación instantánea de energía capaz de desplazar volúmenes colosales de agua. Un impacto en aguas profundas generaría una gigantesca columna de vapor y escombros que se elevaría kilómetros en el aire, seguida por la formación de olas masivas que se propagarían en todas direcciones. Los modelos actuales indican que un evento de este tipo podría originar un tsunami con olas de hasta 300 pies de altura cerca del punto de impacto. A medida que estas olas avanzaran hacia las costas, perderían parte de su altura, pero aún así llegarían con una fuerza suficiente para inundar ciudades costeras y destruir puertos, carreteras y comunidades enteras. Las regiones más vulnerables
serían aquellas situadas frente a océanos abiertos, donde no existen barreras naturales que disipen la energía de las olas. En cuestión de horas, millones de personas podrían verse obligadas a evacuar, mientras las infraestructuras críticas quedarían gravemente dañadas. Además del impacto inmediato, la alteración repentina del fondo marino y la inyección de enormes cantidades de vapor de agua y partículas en la atmósfera tendrían efectos ambientales que se prolongarían en el tiempo. Este escenario oceánico es uno de los motivos por los que los astrónomos insisten en refinar al máximo la trayectoria de IR-4 cuando vuelva a ser observable. Determinar si existe un riesgo real de impacto y en qué zona del planeta podría producirse es esencial para planificar respuestas de emergencia y minimizar las pérdidas humanas. A medida que los cálculos orbitales se fueron refinando, los científicos comenzaron a trazar lo que se conoce como un corredor de riesgo, una franja hipotética del planeta donde un impacto sería geométricamente posible si 2024 IR-4 siguiera una trayectoria específica. Este tipo de proyección no significa que el impacto sea seguro, pero sí permite visualizar qué regiones deberían prestar mayor atención mientras se recopilan nuevos datos. El simple hecho de que exista un corredor ya es suficiente para que agencias espaciales y gobiernos analicen escenarios preventivos. Según las estimaciones preliminares actuales, este corredor se extiende a lo largo de varias zonas densamente pobladas del planeta. Incluye amplias áreas de América del Sur, atraviesa el Océano Atlántico, continúa por regiones del África subsahariana y alcanza partes del sur de Asia. Entre los países que aparecen dentro de esta franja teórica se encuentran Colombia, Venezuela, Nigeria, Sudán y la India. Naciones con millones de habitantes y grandes centros urbanos que podrían verse amenazados en un escenario extremo. Los expertos subrayan que estas proyecciones no deben interpretarse como una predicción definitiva, sino como una herramienta para entender la magnitud del problema. A distancias astronómicas, una variación mínima en la órbita del asteroide puede desplazar el punto potencial de impacto miles de kilómetros. Aún así, la existencia de este corredor pone de manifiesto que el riesgo no está limitado a una región aislada o despoblada, sino que podría afectar a zonas clave del planeta. Este tipo de análisis también plantea desafíos políticos y logísticos. En caso de que el riesgo aumente en el futuro, la coordinación internacional sería imprescindible para gestionar evacuaciones, alertas tempranas y estrategias de mitigación. Ningún país podría afrontar solo un evento de este tipo, lo que convierte a IR-4 en un recordatorio de que las amenazas espaciales no reconocen fronteras. Frente a la amenaza potencial de 2024 IR-4, surge la pregunta inevitable: ¿está la humanidad preparada para desviar un asteroide de este tamaño si los cálculos confirman un impacto inminente? Esta pregunta no es solo teórica, sino que ha llevado a agencias espaciales a desarrollar programas específicos de defensa planetaria. Uno de los avances más significativos en este campo ocurrió en 2022 con la misión DART de la NASA, un experimento pionero que demostró por primera vez la viabilidad de alterar la trayectoria de un asteroide de manera intencional. En esa misión, una pequeña nave espacial fue enviada a gran velocidad para colisionar contra Dimorphos, un asteroide de aproximadamente 580 pies de ancho que orbitaba alrededor de un cuerpo mayor llamado Didymos, situado a cerca de 7 millones de millas de la Tierra. El impacto fue un éxito rotundo. No solo logró desviar ligeramente la órbita de Dimorphos, sino que el material expulsado de la superficie amplificó la desviación, superando todas las expectativas y demostrando que un impacto cinético podía ser una estrategia efectiva de defensa planetaria. Sin embargo, los expertos advierten que el éxito de DART no garantiza que cualquier asteroide pueda ser desviado con la misma facilidad. La composición del objeto es crucial. Dimorphos era un cuerpo relativamente suelto y poroso, mientras que IR-4 podría ser denso y metálico, lo que absorbería gran parte de la energía del impacto sin cambiar significativamente su trayectoria. Además, para que un plan de deflexión sea efectivo, idealmente se necesitaría una década o más de preparación, tiempo que podría ser insuficiente si la llegada del asteroide es cercana al año 2032.
Otro riesgo es que un intento de desviación de última hora podría alterar el punto de impacto sin eliminar la amenaza, simplemente trasladando la zona de devastación a otra región del planeta. Por eso, aunque la tecnología está avanzando, la comunidad científica insiste en la necesidad de observaciones precisas y planificación anticipada antes de considerar cualquier maniobra de defensa. A pesar de estas incertidumbres, los expertos como David Rankin tranquilizan al público, recordando que la probabilidad de impacto sigue siendo baja y que el escenario más probable sigue siendo un paso cercano sin consecuencias directas. La experiencia pasada también demuestra que los cálculos iniciales pueden cambiar drásticamente a medida que se recopilan más datos, como ocurrió con el asteroide 99942 Apophis en 2004. Finalmente, la historia de 2024 UR4 nos recuerda tanto la vulnerabilidad como la resiliencia de la humanidad frente a las amenazas cósmicas. A día de hoy, los observatorios más avanzados del mundo continúan siguiendo la trayectoria del asteroide, esperando que vuelva a entrar en el rango de visibilidad óptima para recopilar datos definitivos sobre su tamaño, composición y velocidad exacta. Solo entonces se podrá determinar con certeza si se trata de un simple, casi accidente cósmico o de un evento que pondrá a prueba nuestra capacidad de defensa planetaria. Incluso en el peor de los escenarios, si UR4 llegara a estar en curso de colisión directa con la Tierra, los científicos aseguran que su tamaño, aunque peligroso, no causaría una extinción masiva. Lo que sí provocaría sería devastación local o regional, obligando a evacuaciones masivas y alterando paisajes enteros. Un impacto sobre tierra firme generaría cráteres inmensos, incendios y ondas expansivas capaces de destruir estructuras a kilómetros a la redonda. Un impacto oceánico podría desencadenar tsunamis gigantescos que arrasarían ciudades costeras y cambiarían temporalmente el clima local. Por ahora, la mejor estrategia sigue siendo la observación constante y la preparación anticipada. La humanidad ha demostrado que puede desarrollar tecnologías como la misión DART, que nos enseñan cómo protegernos, y que los esfuerzos internacionales coordinados son la mejor defensa ante amenazas que no respetan fronteras. 2024 UR4 es un recordatorio tangible de que vivimos en un universo activo y, a la vez, de que la ciencia moderna nos da herramientas para comprenderlo y actuar frente a sus desafíos. Mientras esperamos nuevas observaciones, la lección es clara. Debemos combinar vigilancia científica, preparación tecnológica y cooperación global para minimizar riesgos. Esta historia no termina aquí, porque cada nuevo dato puede cambiar la narrativa, y solo con atención continua podremos asegurar que la Tierra esté protegida ante cualquier amenaza similar en el futuro. Si te ha fascinado esta historia y quieres seguir aprendiendo sobre los misterios del espacio y las amenazas que acechan nuestro planeta, no olvides dar like al video, dejar un comentario con tu opinión y suscribirte al canal para no perderte las próximas actualizaciones. La ciencia no se detiene, y tú tampoco deberías hacerlo.